Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. En una semana en que, pese a que no se ha ido el verano, las nubes empezaron a capotar un poco el cielo, don Nicolás Vial. Parece que la economía, Andrés, sigue de vacaciones y todavía como que no vuelve a marzo. Bueno, con datos de enero, ojo. Sí, pero fueron peor de lo que se esperaba. Es verdad, un 2,4% del IMASEC, pero que ya de alguna manera va mostrando que se van a ajustar las proyecciones. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Vamos a la nota? Vamos de Jaime Quesada. Así, a pulso, la economía enciende los motores el 2019, aunque más lento. Chile creció un 2,4% en enero, menos de lo esperado, y otra vez la minería jugó una mala pasada. Tenemos un IMASEC con un crecimiento moderado y eso significa que en este año vamos a ir de menos a más. Las faenas mineras no respondieron como se esperaba. En el primer mes del año, la actividad cayó más de un 4% y se suma a un débil cierre del 2018. Ese efecto de las tensiones comerciales a nivel global, lo cual ha repercutido en los precios en general del cobre y también en la producción. O sea, uno termina vendiendo menos. Pero hay noticias positivas. Estas máquinas, aunque cautelosas, están acelerando el ritmo. En esta maestranza hubo números positivos en enero, en gran parte por la mantención de maquinarias. En general tuvimos una muy buena actividad. Nosotros estamos en el negocio del servicio, de la reconstrucción, de la reparación de grandes equipos. Junto a servicios y construcción, la manufactura contribuyó a que el IMASEC no minero creciera un 3,1%. Nosotros crecimos en enero un 8,8%, un muy buen mes. Y principalmente por el rubro de metalúrgica y construcción de equipo. Es una noticia buena de un mes exitoso para nosotros. Los servicios empresariales, servicios financieros, construcción, manufactura. Por ahí están tal vez los elementos que están empujando, ¿no es cierto?, este crecimiento dentro de este gran grupo que son los sectores no mineros. ¿Y qué se espera para el resto del año? En la medida que la economía se va soltando y en la medida que el mercado laboral que ha ido un poco rezagado vaya tomando impulso y alineándose con el ciclo económico, debería haber mejores cifras de crecimiento en la segunda mitad del año. Aunque no sería suficiente para lograr un crecimiento similar al 4% del 2018. Yo creo que sería un tremendo logro para la economía chilena crecer al 3,5%. Primeras cifras del 2019 que ponen un mayor desafío al crecimiento económico. Un mayor desafío, lo decía Jaime Quesada en la nota, para el crecimiento económico y también con ajustes, proyecciones que de alguna manera empiezan a cambiar. El ministro de Hacienda decía, hay que ser más realista a veces. Vamos a conversar de eso y más temas junto a Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Sergio, bienvenido a Mirada Económica. A ver, la primera pregunta acá, un poco de cajón. Se entregaron las cifras el martes pasado. Después, días después, hubo una suerte de seminario en la SOFOFA en donde derechamente el ministro de Hacienda dijo este 3,5 que está proyectado para este año. A ver, si somos positivos lo vamos a alcanzar, si tenemos suerte lo vamos a alcanzar. ¿Tú lo ves tan así que ya las proyecciones para un enero, que ya se veía un poquito más apretado, hacen que el resto del año se vea más abajito de lo que se esperaba? Sí, yo creo que efectivamente el 3,5%, que ojalá lo alcancemos, parece un tanto optimista, ligeramente optimista. De hecho, nuestra proyección es un crecimiento de 3,2% y coincido con lo que más o menos, digamos, se señaló también en la nota, en el sentido que vamos a ir de menos a más. Vamos a tener un primer semestre más débil, pero un segundo semestre algo más dinámico. A ver, ahí vamos un poquito a quedarnos con el IMASEC, porque claramente lo vemos por lo minero y lo no minero. El ministro de Hacienda, de hecho, también destaca que el no minero, servicios, comercio, que ha estado flojo, pero ahí, bien, subía un 3%. Pero el IMASEC minero cae 4% y más allá del 4% es una tendencia que se ha estado dando en los últimos meses. ¿Cómo se evalúa eso? Efectivamente, minería ha estado cayendo, tuvimos una caída importante el mes de enero, vamos a tener probablemente otra caída, digamos, el mes de febrero, influenciada también, particularmente el mes de febrero, por la paralización de algunas faenas producto de factores climáticos. Lo que vimos, digamos, en enero es que efectivamente son los otros sectores no mineros los que de alguna manera están empujando la economía. Sin embargo, nosotros estamos viendo que minería, especialmente hacia la segunda parte del año y tal vez con mayor fuerza durante el próximo año, va a tender, digamos, a ir repuntando. ¿Por qué? Porque la inversión, que ha sido el principal o va a ser el principal empujador, digamos, del crecimiento este año, tiene un componente minero importante. Vamos a ver aumentos de producción, como ya decía, especialmente hacia el próximo año. Por lo tanto, ese componente de minería yo lo veo un tanto transitorio, debería tender, digamos, a ir recuperando gradualmente hacia los próximos trimestres. Uno mira, Sergio, el escenario internacional y siempre un poco el concepto que se conjuga es incertidumbre.
En Chile como que estábamos viviendo un escenario que como que lo veíamos un poquito de lejos, no tan de lejos, pero un poquito de lejos. ¿Esto cambia el escenario? O sea, ¿realmente este año va a ser más opaco de lo que se esperaba? Nosotros estábamos bastante alineados con las cifras que han ido apareciendo. Es decir, yo creo que aquellos que plantearon un crecimiento... O la autoridad quizás pecó de optimismo, como también pasó el año pasado, que se lo enrostraron bastante, que dibujaron números demasiado que no se iban a cumplir quizás. Yo creo que era efectivamente un tanto optimista. Nuestra capacidad de crecimiento potencial está entre el 3,5, de manera de lograr una tasa de crecimiento más alta, más cercana ojalá al 3,8, al 4. Se requiere naturalmente, digamos, eliminar estos lomos de toro que tenemos en el camino, y mientras eso no se haga, nuestra realidad es crecer en torno al 3,5. Y de alguna manera lo que estamos viendo en materia de cifras es justamente, digamos, esa convergencia, ese movimiento. Y el componente de ese crecimiento, que siempre es un tema súper relevante, más allá de la cifra, lo conversábamos con la minería, no minería, ¿cómo lo ves tú hacia adelante en términos de bases de comparación que de alguna manera nos muestran que los servicios, el comercio, están algo más apretados, podríamos decir? A ver, como señalaba, es la inversión la que va a estar especialmente empujando el crecimiento durante este año. Hay que concentrarse en la inversión. Por lo tanto, aquellos componentes, aquellos sectores más asociados con la inversión son justamente aquellos que van a mostrar mayor dinamismo. Servicio en general tiende, digamos, a tener un comportamiento bastante estable, son bastante, digamos, sostenidos los crecimientos, algo más bajo probablemente que otros sectores, y eso también es coherente con una economía que, en la medida que se va tornando más sofisticada, ingreso per cápita más alto, el sector servicios va, de alguna manera, cumpliendo o participando más, digamos, en el crecimiento de la economía o teniendo, digamos, un componente más importante, digamos, en el PIB. Y eso también considerando los 3, casi 4 años de una contracción de la inversión. O sea, también hay una situación que es diametralmente distinta, pero que el año pasado llegó a un 7%, ahora se dice tranquilidad. También parte de ese componente era por renovación de equipos, no por nuevas inversiones. Efectivamente, este año también vamos a seguir viendo renovación de equipos. Hay también una tendencia muy fuerte en materia, ¿no es cierto?, de transformación digital, digamos, mayor tecnología en general los procesos, y eso se va a sostener, digamos, pero probablemente va a ser algo más moderado que el año pasado, pero va a seguir siendo la inversión. Al igual que el año pasado, el principal componente de la demanda que va a estar empujando, digamos, el crecimiento. Sergio, planteemos esto desde quizás uno de los indicadores que más preocupa a la gente, que es el empleo. Si uno desglosa un poco las cifras de crecimiento, ve que la minería es la que está, más que empujando el carro, lo está trayendo para atrás. La minería, que en tema de uso de mano de obra no es tan intensiva para nuestro país. Sí lo está haciendo otros sectores como la manufactura, como el comercio, como la construcción, como servicios. Eso te puede dar pie para que veamos un escenario más auspicioso en términos de empleo, pese a que la economía va a estar un poquito más baja a lo que esperaba, por lo menos Hacienda. Ojalá sí se suceda. Lo que hemos visto hasta ahora en realidad es que el empleo ha ido perdiendo parte de la fuerza, más allá, digamos, del cuestionamiento que hay respecto de las cifras, que yo creo que es tema que probablemente va a volver, digamos, al tapete prontamente, o que ya está de alguna manera también generando, digamos, cierto debate. Las cifras han sido algo más débiles, digamos, y particularmente la cifra para el mes de enero fue relativamente decepcionante. Y digo, la proyección para el resto del año va a seguir igual. No es que estas cifras que estamos viendo ahora, que sectores que son muy intensivos se ven bien, se haya reflejado en creación de empleo. Yo creo que el sector construcción va a comenzar a dar mejores noticias. El último dato de construcción, empleos en el sector construcción no fue muy bueno. Manufactura ha seguido destruyendo empleo. Eso tiene que ver con básicamente la transformación, ¿no es cierto?, en términos de introducir mayor tecnología de muchas empresas. En la medida que ese proceso tienda, digamos, ya a estabilizarse, y como ya decía, construcción, que es mucho más intensivo en generación de empleo, también siga mostrando buenas cifras, porque de hecho lo ha estado haciendo durante los últimos trimestres. Probablemente vamos a ir viendo, digamos, algún repunte en el empleo. Ahora, de todas maneras, y eso también se ha repetido bastante, digamos, hacia debates pasados, digamos, el ciclo en materia, ¿no es cierto?, de generación de empleo está siendo bastante más débil de lo que se esperaba, dada la actividad económica. Y eso, en nuestra visión, tiene que ver fundamentalmente, digamos, con una legislación que no acompaña, probablemente un tema que ya hemos conversado en alguna otra oportunidad. Por lo tanto, creo que es importante volver a poner sobre la mesa con fuerza. Ha estado el debate, pero tal vez, ¿no es cierto?, empujándolo con un poquito más de fuerza, el tema de introducir una mayor flexibilidad, reducir algunas incertidumbres que hoy día se ven, digamos, en el mercado laboral, de manera tal de generar mayores incentivos para que las empresas contraten más trabajadores. O sea, ¿podría haber un efecto directo del debate que se va a generar con el ingreso del proyecto de modernización laboral? Dependiendo de cómo se vaya conociendo también. Yo creo que las cifras de empleo son bastante claras, a pesar, ¿no es cierto?, ya decía, digamos, de los cuestionamientos que hay. Yo creo que es necesario, efectivamente, darle mayor impulso al mercado laboral, y en ese sentido, digamos, la legislación tiene que ser, ¿no es cierto?, revisada, y en eso creo que va a ayudar parte para el debate, digamos, para el debate. En este proyecto que mencionaba Nicolás de la modernización laboral, se sacó un elemento que el gobierno había anunciado, pero que como que tanteó la temperatura y ya estaba fría, por decirlo.
esto de cambiar la indemnización por año de servicio, ofrecer una alternativa paralela que la gente pueda elegir, pero al final quedó en nada, al parecer. ¿Cómo lo ves tú esa discusión? ¿Es hoy día la indemnización, la que tenemos hoy día, una traba, como dicen muchos, o al final es un derecho adquirido por los trabajadores que no se puede perder? Y plantear esta segunda alternativa, ¿era una buena salida? ¿Era un buen camino? Efectivamente no se encontró piso político suficiente para esa discusión. Yo creo que la evidencia empírica mostraba que efectivamente, digamos, era un avance importante de manera de darle mayor movilidad al mercado laboral. Yo creo que era una muy buena idea, efectivamente, pero lamentablemente, tal como, ¿no es cierto?, tú bien señalabas, digamos, no hubo piso político. Lamentablemente, algunas veces, digamos, las discusiones más bien son dominadas por percepciones o cuestiones, digamos, que tienen que ver más bien con dogmas, más que, digamos, por fundamentos técnicos. Efectivamente, digamos, las señales apuntaban a que eso era un movimiento que iba a la dirección correcta. Para tu juicio, ¿esta indemnización que existe hoy día es algo que relenta el mercado laboral? Yo creo que sí, efectivamente, digamos, y por lo tanto es necesario, ¿no es cierto?, en algún momento, no va a ser ahora, pero probablemente más adelante, revisarlo. Te llevo un poco al tema empleo, pero de otro aspecto que estuvimos conversando en programas anteriores, el rezago, que es un concepto que es bueno tenerlo en consideración, más allá de lo que tú dices, la duda que se puede dar por la medición, de este efecto rezago que ha tenido el empleo, cuando se dice ya, se creció más del doble, el dinamismo de la economía está un poco lento, pero claramente se está mejor. ¿Por qué eso no se refleja en las cifras de empleo? ¿Ese rezago podría ser un condicionante de todo este año? Efectivamente hay cierto rezago siempre, digamos, en la medida que la actividad va mejorando, las empresas, digamos, están más motivadas, digamos, por invertir y van sobre esa base, digamos, empujando, digamos, el mercado laboral. Yo creo que es parte de lo que vamos a ir viendo durante este año, pero claramente hay otros factores que, como conversamos, que pueden estar, digamos, de alguna manera haciendo que ese proceso, digamos, de recuperación sea más lento, digamos, y requiere entonces, de alguna manera, más bien involucrarse desde el punto de vista legislativo. Pero efectivamente es un proceso que ocurre de esa manera y probablemente va a ser parte, digamos, del dinamismo que vamos a ir viendo durante el año. Hemos conocido estos últimos días, Sergio, vamos a pasar por varios temas que sin duda van a marcar la agenda económica este año. Hemos conocido por lo menos una idea que ha planteado el gobierno que no se descarta en el tema de pensiones. Sí. Se había hablado de aumentar de 10 a 14% la cotización individual paulatinamente en 10 años y el gobierno dice hoy día, a ver, no me cierro a que sea de 10 a 18 en un plazo de tiempo mayor hasta el año 2035. A ver, llegamos tarde a esta discusión, algunos dicen tiene que ser más, tiene que ser un 20% de la cotización y siempre a cargo del empleador. ¿Cómo ves tú ese tema que quizás va a ser uno de los nudos principales en la principal, a mi juicio, reforma económica a futuro para nuestro país, que es el tema de pensiones? Efectivamente es un tema clave. Ahora, para entender hasta dónde tiene que llegar la tasa de cotización, tenemos que revisar primero cuál es la tasa de reemplazo, es decir, cuánto es la pensión que un trabajador recibe al momento de jubilar versus, digamos, su última renta. En Chile, la tasa de reemplazo, ¿no es cierto?, recogiendo, digamos, esa definición, está en torno a 40%. En el mundo desarrollado y gran parte del mundo emergente, la tasa de reemplazo es más o menos del 60 a 65%. Una regla de 3 simple te va a llevar que, ¿no es cierto?, la tasa de cotización tiene que subir al menos hasta más o menos 15%. Yo creo que esa es una cifra, digamos, razonable y probablemente dar algún incentivo adicional para, ¿no es cierto?, ojalá extender, digamos, la edad de jubilación, porque eso efectivamente tiene mejoras, digamos, la tasa de reemplazo. Pero esto de subir a 18 a 20. ¿Muy ambicioso? ¿Es muy ambiciosa eso? Sí, a mí me parece un poco alto. Yo creo que si es que esto tiene como contrapartida, digamos, costo empleador, digamos, efectivamente esto puede tener algún efecto, digamos, sobre la disposición de los empleadores para contratar, digamos, nuevos trabajadores. Los pequeños empresarios, Nico, Sergio, o sea, hoy día como que lanzaron el quito al cielo, porque los grandes dicen, claro, ellos se pueden rascar de alguna forma, pero los más chicos decían, a ver, ojo, esto quizás va a provocar un efecto que puede ser perverso. De hecho, ya tenían su tema con el 4% adicional. Sí, yo creo que hay que ser cauto, porque efectivamente eso les eleva, digamos, el costo, digamos, de contratación, al menos en el corto plazo, de manera importante, y eso podría tener, o tendría, de hecho, digamos, un efecto en el empleo. Yo creo que hay que ser cauto, hay que ser razonable, hay que dar cierta gradualidad, pero no tampoco irse más allá, digamos, de lo que es necesario. Como le decía, lo importante, digamos, es básicamente mirar la tasa de reemplazo y eso efectivamente da cuenta que estamos con un rezago importante. Esta discusión efectivamente la deberíamos haber tenido hace 20 años atrás, la estamos teniendo recién hoy día, pero es importante, digamos, ponerla, digamos, en su justa medida. ¿Y tú crees que esa discusión, Sergio, puede también tener un impacto en las expectativas cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de todo? Finalmente la expectativa también está muy ligada a proyectos estructurales tan relevantes como las pensiones.
Sin duda. ¿Va a ser un conductor también de lo que va a ser este año en materia económica? Sin duda, digamos, las expectativas tienen un impacto importante en actividad económica. La evidencia empírica demuestra que la correlación entre confianza, expectativas y actividad económica está en torno a 70-80%, por lo tanto es importante ir dando señales que van en la dirección correcta. Está el tema de pensiones, está el tema tributario, está el tema laboral. Creo que en la medida que se vaya avanzando, eso es importante, digamos, tenerlo sobre la mesa, ¿no es cierto? La confianza va a mejorar y eso va a tener, digamos, un impacto positivo en la actividad, digamos. Y si queremos crecer el próximo año más cercano al 3,8%, efectivamente es necesario ir abordando ese tipo, digamos, de elementos. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Les hago una pregunta a los dos. ¿Ustedes qué prefieren cuando necesitan plata cash? ¿Ir al cajero o esta famosa modalidad cuando en el supermercado, por ejemplo, dice quiere vuelto y ahí uno puede tener dinero en efectivo limpiecito? ¿Qué prefieres tú, Sergio? ¿Cuál de las dos alternativas? ¿O usan las dos? Yo voy al cajero regularmente. Yo soy más tradicional, parece, pero por costumbre, ¿eh? Bueno, hay esta modalidad, la última que yo les comenté, se ha instalado en nuestro país. Incluso los números han crecido cerca de 20% el último año. Las personas que al momento de pagar, por ejemplo, con la tarjeta de débito, piden un vuelto. ¿Por qué? Porque al parecer los cajeros hoy día están ubicados en zonas estratégicas, no siempre muy a la mano, como por ejemplo en un supermercado. Veamos la nota, este cambio en el hábito de consumo. Vamos a la pausa en Mirada Económica y volvemos en segundos. La pregunta es sencilla. ¿Prefiere los cajeros automáticos o la nueva fórmula de pedir vueltos cuando paga con tarjeta? Yo ayer compré y saqué vuelto una luca en vuelto que necesitaba para efectivo. Me parece a mí más práctico por cajero automático. El cajero ahora mucho robo, así que prefiero la plata entera ahí. Pago con la tarjeta y como no tengo moneda, me van a dar moneda, voy a andar trayendo moneditas en los bolsillos. Es la opción de pagar con tarjetas y tener vueltos en efectivo, la que crece a números nunca vistos. Sin ir más lejos, en el año 2017 habían 20.000 de estas máquinas y al terminar el año 2018 aumentaron en un 20%. Eso sí, en la actualidad solo 1 de cada 10 cumple con esta función, que para Nancy se ha convertido en la principal alternativa para tener efectivo. Yo lo encuentro cómodo, porque de repente tú no alcanzas a ir al cajero, o de repente las cajas vecinas no te funcionan o no tienen plata. Es súper cómodo. Yo lo encuentro pero fantástico. Es una tendencia que ha batido ciertos récords. El año 2018, que terminó recién, fue el año de mayor crecimiento que tuvo este producto, porque son las necesidades de un pequeño monto de dinero. Es tanta la tendencia a esta modalidad que Juan Carlos, dueño de un minimarket en el barrio Yungay, ya está haciendo las gestiones para incorporarlo a su negocio, pese a que por el momento son los supermercados con un 90% de participación los principales en entregar vueltos. Está en proceso y la gente, por ejemplo, de 10 clientes que vienen a comprar acá, 7 quieren que les dé vuelto. La mayoría de la gente quiere realmente un cajero y los cajeros siempre están sin dinero o están cerrados por el tema de los robos de los cajeros. Una tendencia que se viene dando en estos últimos años muy fuerte, aproximadamente 730.000 transacciones mensuales. Nuestros clientes hoy día solicitan vuelto a la hora de hacer sus compras. Una situación que va de la mano con la baja de cajeros automáticos. Si en 2013 había 9.200 cajeros, en la actualidad solo hay 7.468. Todo esto después de los grandes robos que sufrieron entre 2014 y 2015. Han disminuido, sí, efectivamente, se han localizado en zonas más estratégicas, buscando la seguridad, básicamente, de los lugares en los que están instalados los cajeros automáticos. Son las nuevas modalidades de acceder al dinero en efectivo, que pese a la fuerte irrupción de las tarjetas, sigue más vigente que nunca. Mirada Económica. Mirada Económica. Empezamos a Mirada Económica, estamos conversando con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Sergio, vamos a hablar, hablamos de reforma previsional, modernización laboral. Las reformas que van a marcar este año. Y hay una que va a marcarlo bien fuerte, que puede ser muy técnica, la hemos discutido varias veces acá, pero que también va a llevar el carrito de alguna manera. No reforma tributaria, modernización tributaria, como se llama el proyecto. Reforma a la reforma. Reforma a la reforma. Hay una discusión, evidentemente, que ahora está en lo técnico, que va a pasar a lo legislativo, político también. ¿Cómo de alguna manera se puede ir evaluando lo que está sucediendo y por sobre todo los grados de incertidumbre que se dan con esta reforma tributaria? A ver, yo partiré diciendo que hay un juicio compartido, que el actual marco tributario que tenemos es complejo, es difícil y genera pocos incentivos para la inversión. Yo creo que en ese sentido, al menos desde el punto de vista técnico, existe consenso, diría yo, digamos, relativamente absoluto.
Pero la discusión política, digamos, es mucho más compleja, digamos. Sí. Y yo creo que primero se ha advertido que va a haber que hacer un debate intenso, hay que poner sobre la mesa los elementos técnicos, y en nuestra visión al menos, el proyecto, digamos, que contempla una reintegración del sistema, digamos, particularmente, digamos, genera un efecto positivo en la inversión, relevante. También están estos componentes que generan, digamos, un incentivo en el corto plazo para la inversión con esta depreciación instantánea. Yo creo que es una buena reforma, va a generar, digamos, un impacto positivo en la inversión, en nuestro cálculo entre 2 y 3%, y por lo tanto un mayor crecimiento. De hecho, Hacienda hizo un cálculo parecido en algún momento del año pasado, un mayor crecimiento que nosotros estimamos, crecimiento potencial, en torno a 0,5%. Pero Sergio, perdona por interrumpirte. Esta discusión, al final, tú lo mencionabas con el tema pensiones o el tema laboral, siempre cruza lo político. Y en lo político, lo técnico suele perderse un poco. Sí. Y aquí, en palabras simples, estamos diciendo, reintegremos el sistema. Hacienda dice, yo reconozco que dejo de recaudar cierta cantidad por reintegrarlo. Sí. Y yo de esta forma voy a volver a recaudar el monto o incluso más. Sí. Y esto no beneficia, dicen, a los más ricos. Ahí va a estar la discusión. Sencillamente en el Congreso. Y aquí uno ve por lo menos que en la conversa, lo que uno ha visto en la última semana cuando se reactiva la actividad en el Parlamento, el gobierno, por más intenciones que tenga, por más buena que sea por ejemplo, que digas que la reforma es muy buena, la va a tener muy complicada en el Congreso y va a tener que ceder algo. ¿Qué puede ceder? Yo estoy de acuerdo, digamos. Efectivamente, todo indica que tener que ceder, digamos. Hay algunas exenciones tributarias que hoy día están en implicación que podrían, digamos, levantarse. Sí. No descarto que haya algún tributo que se suba. Por lo tanto, yo diría que efectivamente en la mesa, entendiendo que hay un componente político importante, digamos, que hay que abordar, necesitas la mayoría en el Congreso. Y en este tema como en poco, o sea, es darle más a los ricos, quitarle más a los ricos, en palabras simples eso. Efectivamente, entonces yo creo que va a haber algún tipo de señal política en este muñequeo, que yo creo que va a haber, digamos, de manera de efectivamente pasar, digamos, a aquellos componentes que son los que efectivamente van a lograr que la inversión repunte y que el crecimiento, digamos, sea mayor. Yo diría que también hay consenso, digamos, en algunos aspectos, digamos, que probablemente son de segundo orden, pero creo que al final son importantes. Por ejemplo, la boleta electrónica, por ejemplo... Pero hay tanto consenso en eso, porque yo he escuchado de la oposición que la boleta electrónica dice, pero ¿cómo vamos a recaudar? Le tiene harta fe el gobierno. No, pero yo creo que... Pero la oposición no tiene. Por eso te digo, el gobierno le tiene mucha fe. Muchísima fe. Yo creo que la discusión está en cuánto recauda, digamos. Ese es el tema. Yo creo que es un buen sistema, de todas maneras, efectivamente va a reducir, digamos, la evasión. 1.100 millones de dólares. Yo escuchaba hace mucho tiempo a ex directores de impuesto interno y miraban así... Es casi inocente. Puede ser, a mí no me parece tan descabellado desde el punto de vista siguiente. Hoy día se ha calculado que la evasión vía IVA es más o menos 19% versus, ¿no es cierto?, lo que hay en el mundo desarrollado, que es más o menos de 10%. Si nosotros reducimos la evasión en 1.000 millones de dólares, básicamente estamos reduciendo la evasión como porcentaje, digamos, del total de las transacciones de 19 más o menos a 15%. Es como... reducir la brecha que hoy día existe respecto al mundo desarrollado a la mitad. Yo diría que es más o menos de ahí donde salió esa cifra, pienso yo, digamos. Claro. Hay algunas cifras que también, de alguna manera, en algún momento lanzó alguien que hoy día está en la oposición. Pero ojo, perdón. Que era la mitad, que era 500 millones. Esa cifra de 1.100 sale del informe financiero de productividad del proyecto, o sea, es lo que se establece como... Ahora, hubo una ligera revisión hace una revisión que recortó un poquito menor. Por supuesto. Ahora, lo que no está en el cálculo, digamos, de la recaudación, que yo diría que es un tema que es más bien metodológico, es que el mayor crecimiento de la economía, 0,5%, que es nuestro cálculo, digamos, genera también una mayor recaudación. Y en nuestro cálculo esos son más o menos 400, 500 millones de dólares. Por lo tanto, en el escenario, digamos, algo más malo, donde la recaudación vía boleta electrónica sea la mitad, es decir, en vez de 1.500, de alguna manera, de todas maneras, no hay un componente, digamos, negativo desde el punto de vista de la recaudación por el efecto de mayor crecimiento, digamos, que genera el proyecto. ¿Y cómo ves tú esta discusión en que vemos por ejemplo, a Fernando Larraín, presidente de la SOFOFA, Alfonso Suet, presidente de la CPC, que le están cobrando derechamente la palabra al gobierno, campaña, le vamos a bajar el impuesto a las empresas? Y uno sabe que en cualquier materia, sobre todo en política, cuando uno toma la guitarra, empieza a tocarla, cambia absolutamente los temas, cambia la música, cambian los tonos. Y el mismo presidente Sebastián Piñera hace unos días, dijo... nuevamente, no se baja el impuesto a las empresas. Se aplicó la situación económica y el déficit fiscal en su minuto. O sea, una situación económica y déficit que ya se conocía un poquito, aunque después tuvieron alguna sorpresa, entre comillas, pero ¿cómo ves tú esa discusión que no va a estar sabrosa? Lo que pasa es que parte de esa discusión incorpora el hecho que en general en el mundo se está observando bajas de impuestos, digamos. Estados Unidos ya lo bajó de manera importante y de hecho generó, digamos, un impulso muy importante. Lo bajó de manera brutal. Brutal.
China es IVA lo que va a bajar, pero también está de alguna manera revisando sus impuestos. De alguna manera uno siente, o podrían sentir, digamos, algunas empresas que eso los pone en una posición menos competitiva respecto al resto del mundo. Pero al mismo tiempo hay que tener realismo político, digamos. Entonces yo creo que empezar a cobrarle, digamos, al gobierno ese tipo de cosas, cuando en realidad probablemente a lo mejor hubiese estado dispuesto, digamos, a avanzar en esa línea, pero no tiene el piso político, creo que es enredar un poco la discusión y perder el foco, digamos. Yo creo que el foco está en simplificar el sistema, lo que hablamos antes, reintegrar lo que hablamos antes, digamos. Y este tipo de elementos que pueden ser importantes, creo que uno los puede postergar para algunos años más y enfocarse hoy día en aquello que efectivamente le está pegando, digamos, al crecimiento y que tiene un impacto, en mi visión al menos, digamos, de primer orden. Bien, se nos acaba el tiempo. Sergio Lehmann, nuevamente muchas gracias por acompañarnos con tantos temas que discutimos en estos minutos. Que estés bien. Encantado, muchas gracias. Sí, vamos cerrando, Nico, Mirada Económica en esta semana especial para Canal 24 Horas que cumplimos 10 años. Sí, pues, y este programa, lo dijimos la semana pasada, también cumple 10 años. Desde la primera emisión, quiero recordar a mi amigo Roberto Sá, que ahí hicimos el primer Mirada Económica, 10 años que permanecemos y siempre agradecemos la sintonía de la gente, así que despida usted el programa. Sí, pues a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias. Con los fundadores, los pilares que siguen ahí, esperamos seguir. Los viejos, ya, los viejos. No, yo dije pilares nomás. Muchísimas gracias nuevamente por sintonizarnos. Siga, por supuesto, la compañía de Canal 24 Horas, @Mirada Económica para todos sus comentarios, consultas. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Mirada Económica.